Aquí en Uruguay Elige, en este ciclo de entrevistas a candidatos a las intendencias, en particular, siempre decimos Montevideo y Canelones, estamos recibiendo a Sebastián Andújar, uno de los candidatos de la coalición republicana en el departamento de Canelones y uno de los dos candidatos que en realidad presenta el Partido Nacional para esa contienda. Sebastián, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Nicolás? Un gusto, como siempre. Muchas gracias por la invitación. Placer recibirte en esta oportunidad como candidato a la intendencia, nada más ni nada menos, capaz que... Sobre finales del año pasado ya empezaste a mostrar cierto interés, sí, y algunos pronunciamientos políticos, pero no sé si era algo que a mediados, no sé, del periodo pasado tenías ahí en vista. A ver, hay cuestiones que son naturales, ¿no? Uno estar tantos años haciendo política en el departamento, recorriendo el territorio, conociendo a su gente, conociendo cuál es la idiosincrasia que tienen los canarios, sus problemas, eso lo transforma en un candidato natural, porque también son parte de las responsabilidades de aquellos que estamos un pasito más adelante en algunos sectores que tienen una expresión electoral muy importante. Yo, en mi caso, es la tercera legislatura como diputado, liderando un grupo con mucha expresión, con alcaldes, con ediles, con una buena campaña electoral como hicimos en la elección anterior, más allá de que perdimos el gobierno nacional, nos cae un poco la responsabilidad y tenemos que estar dispuestos siempre a algo que desde el punto de vista natural también lo queremos, ¿no? A mí me desvela y me encantaría ser el intendente de Canelones. Claro, ahora, van por una misión que no es nada fácil, esto de romper cierta hegemonía que se va consolidando del Frente Amplio. Allí en el departamento de Canelones hay muchos que hablan de una especie de extensión de Montevideo, ¿no? El Frente Amplio se ha consolidado monolíticamente en Montevideo y la oposición no le ha podido entrar y Canelones parece irse consolidando algo similar. ¿Qué diferencias y qué similitudes tienen en el escenario político? Son dos departamentos distintos, más allá de las similitudes que podemos tener como la parte del área metropolitana. Canelones es un departamento muy rico en recursos naturales. Muy variado también, ¿no? Es muy diverso, eso también lo hace un departamento muy exclusivo, lo hace único, con un crecimiento desde el punto de vista cuantitativo de lo que nosotros podemos percibir que tiene que ver con la población y el desarrollo urbanístico muy interesante, pero en la política hay ciclos. Y entendemos que el ciclo del gobierno del Frente Amplio, después de 20 años en nuestro departamento, es un ciclo que se ha terminado, se tiene que terminar, porque se ha agotado, porque el departamento ha dejado de evolucionar. No ha aprovechado todos esos recursos naturales, todo el aparato productivo que tiene. Que Canelones no ha evolucionado? Y hay muchas cosas, porque una cosa es crecimiento y otra cosa es desarrollo. Y creo que lo que no ha evolucionado es en el desarrollo, en el futuro que tiene que gozar el departamento con el potencial que tiene. Y ahí podés obras, transporte, tributos, higiene ambiental, matriz productiva, brindar espacios geográficos para que la gente se sienta a gusto para poder vivir y elegirlo como un lugar para desarrollar su vida, formar su familia y también pensar en el futuro para poder descansar después de una actividad laboral. Y tiene mucho todavía para hacer Canelones. Y creemos que hay un nivel de insatisfacción de gente que no se siente a gusto con el lugar donde le tocó o eligió vivir. Y para nosotros eso es fundamental. Entonces, son cuestiones pendientes que tenemos como departamento y que este gobierno, como te decía anteriormente, tiene un ciclo cumplido y que quizás la alternancia en el poder le haría muy bien para dar ese salto de calidad o ese paso de calidad que necesitamos dar. ¿Canelones tiene tributos altos? Sí, tiene tributos altos, sí, por supuesto. Tributos desmedidos, sobre todo en el tema de contribución inmobiliaria. Canelones desde el 2012, que aplicó un tarifazo tributario muy importante en enero del 2012, hasta la fecha es un departamento donde a la economía familiar le cuesta cumplir con las obligaciones tributarias. Tenemos una contribución muy alta y la tenemos que revisar. Nosotros estamos comprometidos a revisar el tributo, a revisar la contribución a la baja. Eso de prometer rebajar impuestos, si después toca el gobierno, es difícil de cumplir. No, en este caso no, Nicolás, porque tenemos un alto porcentaje de morosidad. Tenemos una buena caja. Canelones tiene muy buenos recursos, tiene una muy buena economía en cuanto a lo que son los recursos que ingresan, tanto de origen departamental como nacional, pero tenemos una alta morosidad. Y no vamos a perder cajas si bajamos los tributos, porque vamos a reinsertar al círculo de pago gente que hoy no lo puede pagar por lo caro que es y por lo costoso que es. Y a su vez también por la desconformidad de que los servicios que se le prestan no son los mejores y no son los que la gente entienda que tiene que recibir por los tributos que paga. Entonces es como un equilibrio que se puede lograr sin perder caja
en reinsertar gente que no ha podido pagar o no está pagando y se le ha hecho una bola de nieve con cuestiones de multas, moras, etcétera, etcétera. Yo creo que son compromisos que se pueden cumplir sin ningún problema, que no perjudicarían en nada la economía departamental. Cuando dice que los servicios no funcionan, porque la otra vez estuvo Alfonso Lerete acá y dijo, la verdad yo le reconozco que el Frente Amplio le ha dado la tecla en tema de limpieza, hay cosas que funcionan muy bien de limpieza en Canelones, que la gente las acepta, que los vecinos la valoren, nosotros eso no lo queremos tocar si nos toca. Bueno, pero depende de la concepción que tenga cada uno sobre lo que significa la higiene ambiental. Para nosotros la higiene ambiental es mucho más que un contenedor domiciliario, donde la gente ha aprendido y en eso la Intendencia le ha brindado un contenedor domiciliario para que pueda manejar sus residuos dentro de su domicilio. Pero en Canelones no ha solucionado la disposición final de residuos. Es el mayor problema, ese es el centro de contaminación más alto que tiene nuestro país, que se encuentra en el municipio de Empalme Olmos y que todavía no le hemos dado la solución. A pesar de que el gobierno nacional anterior inició un buen camino, pero todavía no se ha llegado a poner en práctica. Nosotros tenemos que ir recorriendo ese mismo camino. Canelones también tiene problemas, 6 de cada 10 familias no tienen saneamiento. Y eso es un problema de higiene, es un problema de salubridad, no tener saneamiento en el departamento. Si bien es una competencia del gobierno nacional en Canelones, la Intendencia tiene que generar políticas de coordinación para que se pueda hacer el saneamiento. Está lleno de cunetas sucias, con espacios verdes abandonados, descuidados, llenos de basurales. No sabemos qué hacer con los restos vegetales. No se invierte en tecnología para poder controlar los restos vegetales. La gente que hace las podas y termina tirándolas en la esquina de su casa y se terminan transformando en pequeños basurales. Pasa en todo el departamento. Yo discrepo con la apreciación, más allá del compañero, pero también es una apreciación que hace el gobierno oficialista en Canelones, que es un relato que no se ajusta a la realidad. Y lo peor de todo es que se pone de ejemplo en Montevideo, porque en Montevideo es tan grande el problema de basura que el ejemplo es Canelones, y ahí nosotros siempre decimos, ¿no? En el país de los ciegos el tuerto es rey, porque Canelones no puede ser un ejemplo hoy de higiene ambiental. Usted va a querer ganar, obviamente, y hasta que las urnas, los votos no se abran y no se diga, va a pensar siempre en positivo, quiero ganar. Ahora, vayamos al escenario que pierden. Hipoteticemos. Pierden. ¿No tendrían que tener un proyecto común, coalicionista, real para Canelones? ¿Aplicaría lo mismo para Montevideo? Y no acordarse 6, 8, 10 meses antes de las elecciones, de que hay elecciones departamentales, después de las elecciones nacionales. Otra vez el proceso de definición de candidatura en Canelones, como pasó en Montevideo, fue medio entreverado. Ahora, esta semana Perrone apoya a Servini. Como que no se da una imagen de un proyecto opositor al gobierno establecido de Canelones. Si le toca perder, ¿no va a trabajar en eso? Nosotros trabajamos en eso hace más de 15 años. A veces nos vemos... Ahora no tiene mucho resultado. Bueno, pero a veces nos encontramos solos. En mi caso en particular, mi candidatura está definida desde antes de octubre, antes de las elecciones nacionales. Pero no tenía los apoyos todavía. Yo sí, siempre los tuve. En mi caso siempre estuve. Fui el primer candidato de la coalición definido sin ningún problema porque se dio también de una forma natural. Pero esto es un trabajo en equipo, esto es requiere de una planificación, requiere de un trabajo permanente que también tiene que ver con los municipios, tiene que ver con la estructura de la Junta Departamental. En mi caso podemos decir que siempre hemos actuado en consecuencia porque nos preocupamos por las cosas. No estamos esperando la coyuntura electoral del momento para saber si queremos ser o no. Hasta me animo a decirte que con la mayor adversidad igual aceptamos los desafíos porque tenemos un sentido de responsabilidad por los lugares que ocupamos para tratar de transformar una realidad de Canelones con la cual no estamos conformes. Sí es lógico y acepto de que las cosas se tienen que hacer de forma más ordenada, por supuesto, y mucho más planificada. Pero eso no depende de uno solo. Depende de un conjunto de personas que tienen que tener la voluntad de hacerlo de una forma planificada, ordenada y que también genere en la gente una óptica distinta de las circunstancias electorales. O sea, esto es todos los días, esto no es cada 5 años. La política se practica todos los días y se practica desde los ámbitos donde estamos cumpliendo las responsabilidades. Y eso es muy importante. En mi caso, te lo puedo decir con total confianza, de que nosotros actuamos en consecuencia con respecto a esa cuestión que tú me planteás. Lamentablemente a veces no tenemos los respaldos o no tenemos el eco que tenemos que tener, pero siempre estamos mirando en tener un mejor departamento, por supuesto.
En este caso fuimos los primeros, fuimos los primeros en poner arriba de la mesa lo que tiene que ver con la coalición. Canelones fue el primero en decidir en hacer coalición. Claro, pero ahí hay un tema de ingeniería electoral también, ¿no? De decir, bueno, si el otro me lleva mucho, capaz que si votamos juntos tenemos un poquito más de chance que... Hay una cuestión electoral, hay una cuestión electoral, pero también hemos comprobado, y sobre todo con la experiencia del gobierno nacional anterior, que son mucho más las cosas que nos unen que las que nos separan. Y tenemos que ser inteligentes. Cuando hay más cosas que te unen que te separan, tenés que saber el camino que tenés que recorrer. No me quiero desviar de la entrevista, pero en los departamentos donde gobierna el Partido Nacional, los colorados dicen, che, no nos abren la puerta porque donde saben, los blancos saben que tienen la vaca atada, les es difícil hacer la coalición de hecho. Cada cual con su impronta y su idiosincrasia territorial. Canelones tuvo una mirada a largo plazo, interesante. En ese momento vivía el senador Peña, que él participó mucho de esto y también fue una herramienta muy importante, articulando como para generar o construir los consensos. Lo construimos rápido, nos pusimos de acuerdo, después ni discutimos por el tema de cómo serían las candidaturas, a tal punto que el Partido Nacional ofrece 2 candidatos, sabiendo que eso también genera un riesgo electoral. No todo es especulación, sino también hay un poco de visión de futuro que nosotros dimos un paso muy importante. Sebastián Andújar, te agradecemos por tu presencia. No, gracias a ti, Nicolás. Un gusto.